comunes y repetidos, ¿no? Con el fin de obtener un nivel de ordenamiento óptimo en un contexto dado, que puede ser tecnológico, que puede ser político o económico. En salud es más fácil entenderlo porque la estandarización, normatización, normalización persigue tres objetivos, ¿no? Es decir, primero, simplificación, ¿no? Se trata de reducir los modelos para quedarse únicamente con los más necesarios. Segundo principio es el de unificación, ¿no? Para permitir un intercambio a nivel internacional. Es decir, lo que se hace acá se hace en todas partes, no solo en Bolivia. Y especificación, se persigue evitar errores de identificación creando un lenguaje claro y preciso. Nosotros, cada vez que aprendemos en medicina protocolos de atención, ¿ya? El- guías de práctica clínica, por ejemplo, lo que estamos buscando con eso es que todos aprendamos de manera igualitaria, de manera estandarizada, y que no estemos queriendo hacer distintas cosas en la misma patología con los pacientes. El seguir un protocolo de atención médica persigue eso, es decir, en cirugía, por ejemplo, lo que tienen los cirujanos son protocolos quirúrgicos, es decir, cuando ustedes han hecho en tercer año y les han dicho, anda, escribí el protocolo de la cirugía, el protocolo quirúrgico que se ha hecho, ¿qué les han enseñado a hacer, verdad? Desde que hemos visto al paciente en quirófano, hemos puesto los campos estériles y todo ello, hemos empezado a describir, ¿verdad? La incisión en la piel, qué tipo de incisión se ha hecho, cómo se ha abordado el tejido celular subcutáneo, cómo se ha llegado a la capa muscular, cómo se ha llegado al peritoneo, cómo se ha abierto el peritoneo y dependiendo del acto quirúrgico, si ha sido una colecistectomía, nos enseñan a describir si se ha ido de fondo a cuello, por ejemplo, que es lo que normalmente se hace, y vamos describiendo todo el procedimiento. Eso los cirujanos lo han aprendido de manera estandarizada, es decir, que normalmente cada vez que un cirujano hace una colecistectomía, tiene que seguir esos pasos, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir que cuando el paciente presente alguna situación que salga del protocolo, que salga del estándar, también tengamos que resolverlo. Es decir, es correcto. Es decir, si hay un paciente que yo estoy aplicando un protocolo clínico de tratamiento no responde a ese protocolo, ¿qué tengo que hacer? Pues cambiar el esquema terapéutico, ¿verdad? Porque estoy actuando en función al paciente. Pero lo que he hecho primero, lo primero que he indicado, es lo que el protocolo exige, ¿ya? La guía internacional exige, la norma nacional, la norma internacional exige. Entonces, primero tengo que cumplir eso. Si el paciente no responde o si el paciente presenta alguna otra situación fuera de lo normal, tendré que obviamente salirme del protocolo y hacer lo que el paciente necesita de mi parte, ¿verdad? Pero lo que buscamos de inicio es de que todos estandaricemos el manejo. ¿Por qué es bueno estandarizar? Porque cuando ustedes estén, por ejemplo, en emergencias, o sea, ahí no pueden pues estar haciendo lo que sea, como sea lo que se les ocurra, ¿verdad? O sea, si nosotros conocemos las patologías más comunes que llegan a nuestra emergencia, ya tenemos que protocolizar manejos, es decir, ya tenemos que estandarizar manejos. El estandarizar un manejo ayuda a que el paciente va a recibir una atención sin importar quién esté a cargo del paciente. ¿Ya? Si está el interno, aplica el protocolo que está establecido. Si está la enfermera,
empieza a aplicar el protocolo establecido hasta que llegue el médico de emergencias. Si está el emergenciólogo, aplica el protocolo establecido. ¿Ya? Otra forma de hacerles entender este concepto de protocolización o estandarización es lo que nos ha pasado también en la experiencia personal, ¿no? Por ejemplo, cuando a mí me ha tocado hacer el año de provincia en el trópico de Cochabamba, en el Hospital San Francisco de Asís de Villatunari, en mis primeros días de médico provincial, he visto lo que ellos normalmente veían, pero yo, como era nuevo, recién llegado inclusive de la ciudad al trópico, recién vi, por ejemplo, una mordedura de víbora, ¿verdad? O sea, recuerdo que habíamos visto un tema en medicina legal sobre mordedura de ofidios, pero nada más, es decir, en ningún momento pudimos hacer, digamos, una clase de qué se hace ante un caso de mordedura de víbora, ¿no? Y si no hubiera sido por mi personal de enfermería, yo hubiera estado perdido, ¿no? O sea, primera vez que veo un caso, llega un mordido de víbora, incluso hasta traen la víbora muerta para mostrarte, esto me ha mordido, esto me ha picado, y tú no sabes ni siquiera reconocer a la víbora. Bueno, nos han enseñado en medicina legal cómo reconocer una víbora venenosa de la no venenosa, ¿verdad? Pero que estar ante un caso es realmente problemático si no sabes qué tienes que hacer al respecto, si no hay un protocolo establecido, ¿no? Esas veces, en los años que hacíamos, años de provincia, no es como ahora ustedes pueden googlear todo, ¿verdad? Todo es el Google ahora, ¿no? Entonces, googlealo, y en el Google encuentran las pautas, encuentran escritos, artículos, libros, etcétera, ¿no? Antes no teníamos eso, es decir, no había de dónde ver información, ¿no? Yo mismo que me había llevado hasta textos de medicina interna y todo eso, en esos textos no había pues mordedura de ofidio. Entonces, a partir de esa experiencia, lo que yo hice en ese hospital, cuando fui director ya del hospital de Villa Tunari, era decir, bueno, lo que me ha pasado a mí no le debe pasar al resto. Entonces vamos a hacer protocolos de emergencias, protocolos clínicos, protocolos de atención clínica para las patologías más frecuentes que llegan a emergencias. Politraumatizado, TEC, traumatismo encefalocraneano, fracturas, mordidas de víbora y intoxicación por órgano fosforado era lo que más veíamos en el trópico. Entonces, lo primero que hicimos fue reunirnos con los médicos y decir, a ver, pongámonos, nos llega un TEC, ¿qué hay que hacer? Ah, está, primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto, escribir eso y colocarlo inclusive en papelógrafos en la sala de emergencia, es decir, ahí está. Si te llega esto, haz esto, ¿no? Si te llega un mordido de víbora, está, primer paso, ponle vía, segundo paso, el suero antiofídico, la mitad intramuscular directo, la otra mitad a goteo en suero, a tantas gotas por minuto, antihistamínico a horario, antibiótico a horario, antiinflamatorio, etcétera. O sea, si tú colocas eso, el que reciba al paciente va a hacer esos pasos, va a cumplir esos pasos, está cumpliendo un protocolo de atención clínica. Entonces, en la estandarización nos referimos a eso, a documentos que señalan los pasos a seguir convenidos entre los interesados ante un problema asistencial de forma normativa, con un gran nivel de detalle y sin presentar alternativas, es decir, es algo que hay que seguir paso a paso. Cuando esto se trata de protocolos asociados a la práctica clínico-asistencial, se denominan protocolos de atención clínica, ¿no? Los PAC famosos, ¿ya? Entonces, los PAC existen porque es necesario estandarizar.
Ojo, he dicho claramente que si en algún paciente en el que estoy aplicando el protocolo de atención clínica ocurre una reacción adversa, una complicación que no esperaba, etcétera, obviamente salimos del protocolo, ¿ya? Y hacemos lo que tenemos que hacer con ese paciente, de acuerdo a su necesidad. Pero lo primero que hemos hecho es aplicar el protocolo de atención clínica, ¿ya? Entonces ese es el principal objetivo de inicio, ¿no? Son normas, los protocolos de atención sobre el manejo de una determinada situación de salud que pueden incorporar medidas de promoción, prevención, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, seguimiento y control, inclusive hasta el manejo de complicaciones y las terapias de rehabilitación, ¿ya? Entonces, en un protocolo de atención hay un listado de técnicas y recursos de un proceso de atención, el cual pretende garantizar efectividad con el menor riesgo y el menor costo posible, y actúa como una guía operativa. Es decir, si ustedes siguen el protocolo, en la mayoría de los casos les va a ir bien, ¿ya? Uno que otro caso tiene que salirse del protocolo, pero la mayoría, la mayor parte de los casos, el mayor número de pacientes va a ir bien, ¿ya? Entonces, es un parámetro de medición establecido por unidades de salud, como dice acá, con el propósito de establecer comparaciones de calidad de atención brindada a los usuarios que demandan nuestros servicios. Entonces, los protocolos suelen ser documentos que señalan los pasos a seguir ante un problema asistencial de forma normativa, con un buen nivel de detalle y sin darle alternativas de salirse del camino, ¿no? Entonces, en su elaboración se aplican conocimientos y tecnologías de reconocida eficacia, es decir, basados en evidencia científica y adaptados a la cultura e idiosincrasia de la población. Las normas de atención clínica, las NAC, o los protocolos de atención clínica, los PAC, no se hacen por el capricho de alguien o con lo que alguien cree que va a ser. Una norma clínica, un, un protocolo clínico se hace basado en evidencia científica. Por eso decimos que cuando seguimos el protocolo, en la mayor parte de los casos nos va a ir bien, porque eso es lo que el conocimiento médico y la evidencia científica demuestran, porque el protocolo ha sido hecho basado en evidencia. Por ejemplo, en Bolivia tenemos documentos técnicos que el ministerio ha publicado como las normas nacionales de atención clínica, ¿verdad? Y esas normas nacionales están basadas en evidencia científica comprobada, específica, en recomendaciones clave, en recomendaciones generales y en puntos de vista de buena práctica clínica. O sea, una norma nacional basada en estos cuatro elementos no es pues algo que ustedes puedan a veces malentender y decir, ah, no, eso lo ha hecho el Ministerio de Salud y en el ministerio son puros salubristas y esos no son clínicos. No, eso es mentira. Las normas no las hacen los salubristas, las normas las hacen los especialistas clínicos y quirúrgicos. Por lo tanto, ellos son los encargados de elaborar esos protocolos o normas nacionales de atención clínica, ¿ya? Y normalmente en los documentos que ustedes van a leer como guías de práctica clínica, que es el mejor insumo para la actualización del médico hoy en día, si ustedes leen una guía de práctica clínica de alguna enfermedad, van a ver que es un documento entre 50 a 100 páginas, pero que les actualiza. Está basado en evidencia, basado en artículos científicos actualizados y que ustedes con eso se actualizan también.
En las guías de práctica clínica aparecen también estos árboles de decisión. Fíjense, este ejemplo nada más de diagnóstico y tratamiento de apendicitis y embarazo, ¿no? Entonces, se les dice, ¿no? ¿Hay sospecha clínica de apendicitis? ¿Cuenta con estudios de imagen? Sí. ¿Cuál? Ultrasonido, resonancia o tomografía. Y si no cuenta, entonces, si no cuenta, dice, cuenta con la paroscopía, entonces hay que hacer la confirmación diagnóstica con ecografía, con resonancia o con tomografía. Y si no se confirma el diagnóstico de apendicitis, a la paciente hay que seguirla observando. Si se confirma el diagnóstico de apendicitis, ¿hay laparoscopía en el hospital? Sí, entonces entre con laparoscopía. Haga una apendicectomía laparoscópica. Y si no, pues hay que hacer una laparotomía, pues hay que abrir, hay que entrar por la pared abdominal. Si cuando estamos dentro en el proceso quirúrgico se confirma el diagnóstico, pues procedemos con la apendicectomía. Y si no, pues cerramos y seguimos vigilando al paciente. Entonces, la mayor parte de los guías de práctica clínica que ustedes van a leer están provistas en la última parte de, de estos árboles de decisión, ¿sí? O sea, esquemas que hay que seguir para poder hacer una práctica adecuada con el paciente. Entonces, las guías de práctica clínica son eso, fíjense, un conjunto de instrucciones, directrices, afirmaciones o recomendaciones desarrolladas de forma sistemática para ayudar a los profesionales de salud e inclusive a los pacientes a tomar decisiones sobre la modalidad de asistencia apropiada para las circunstancias clínicas específicas. Entonces, hay guías de práctica clínica basadas en la opinión del experto, que no tienen una metodología estructurada, que pueden tener ciertos sesgos, porque es la experiencia del profesional lo que está mandando ahí. Hay otras que son basadas en el consenso en un hospital, por ejemplo, cuando yo les pido a los pediatras, a los cirujanos, a los traumatólogos, etcétera, decir, ya pónganse de acuerdo y hagan ustedes una guía de práctica para estas tres patologías que son las que más llegan a emergencia. Entonces ellos entran en consenso, ya discuten. Ah, tú has estudiado en México, ¿cómo hacen en México? Vos has estudiado en Chile, vos en Brasil, vos en Bolivia, ya. Pero sacamos una guía propia del hospital en consenso. O, en su defecto, la última opción que tengo es hacer una guía de práctica clínica basada en evidencia. Y estas guías de práctica clínica que se publican en el Internet están hechas por grupos de profesionales que se han dado a la tarea de estandarizar, protocolizar en base a la evidencia científica actualizada. Entonces, fíjense que la estandarización no es simplemente querer buscar un producto igualitario como en la industria, sino es querer dar ciertas directrices para que se sigan cuando estemos frente a un caso de una patología X. Y si seguimos la guía de práctica clínica o el protocolo de atención clínica o la norma nacional o la norma de atención clínica, es de esperarse que nos vaya bien. Y nos va a ir bien en la mayoría de los casos, siguiendo el protocolo. ¿Ya? Entonces, cuando el paciente presente algo que se tiene que salir del protocolo, pues lo vamos a hacer. En medicina eso no es problema, es decir, el médico también sabe que si ha seguido un protocolo y el protocolo no ha surtido efecto positivo, hay que salirse del protocolo, pues así de simple. Pero está demostrado que en la mayor parte de los casos nos va a ir bien, ¿no? Entonces, ahora ya tenemos inclusive hasta esta comparación, fíjense, guías versus protocolos, ¿no?
La guía es más general, es un carácter prescriptivo con flexibilidad clínica basado en síntesis del conocimiento con una metodología ya estandarizada, atributos y objetivos definidos, consensos a posteriori y hay multidisciplinariedad en su en la elaboración. En cambio, en los protocolos es un ámbito más específico, es más normativo, es más rígido para su aplicación, no necesariamente está basado en el conocimiento, puede estar basado en guías previas, es hecho por un grupo de expertos, hay una indefinición en la elaboración, hay un consenso a priori y puede o no existir un equipo multidisciplinario, ¿no? O sea, si el protocolo lo ha hecho el grupo de cirujanos, listo, pues son los cirujanos que han hecho una guía o protocolo de consenso. Fíjense que en un sistema de calidad también se revisa cuando queremos acreditar un hospital, por ejemplo, también se revisa la existencia de normas de atención. Ese es el demostrativo de que el hospital está estandarizando manejos. La existencia y aplicación de normas técnico-científicas y también de normas administrativas, obviamente, ¿no? Entonces, hay que seguir esos pasos sin temor a equivocarse. Como hemos dicho, en la mayor parte de los casos nos va a ir bien. Primer objetivo de aprendizaje cumplido, estandarización. Segundo, que ya lo conocen también ustedes, es la auditoría médica. Un hospital que hace auditoría médica interna, quiere decir hecha por sus propios médicos que se han organizado en un comité técnico hospitalario de auditoría médica, es también garantizar a nuestros pacientes y a la población que atendemos que nos preocupamos por el buen manejo de los pacientes, por la buena aplicación de los protocolos que hemos mencionado, porque en la auditoría, ¿qué hacemos? Lo único que hacemos en la auditoría es una confrontación, una comparación de lo que se ha hecho con el paciente, que está evidenciado en la historia clínica, comparado, confrontado con el protocolo de atención, con la norma de atención, con la guía de práctica clínica. Esa confrontación nos va a mostrar si el médico ha seguido o no la guía o protocolo de atención. Si no la ha seguido, el médico puede ser sometido a un proceso judicial con fundamento, porque le pueden decir a ese médico, usted no ha seguido el protocolo. ¿Por qué? Y si el médico no ha explicado eso en la historia clínica, o sea, tiene mucho para perder un proceso judicial. En cambio, el médico que, por más de que su paciente haya fallecido o haya presentado un evento adverso, demuestra con la historia clínica que ha seguido los protocolos internacionales, las guías de práctica clínicas, las normas de atención clínica, etcétera, o sea, tiene que estar tranquilo, ¿no? Porque él ha hecho bien su trabajo. Que el paciente haya hecho una idiosincrasia, que el paciente haya hecho una complicación por alguna situación no prevista, ¿ya? Eso no tiene ningún grado de culpabilidad para el médico, pero tiene que demostrar eso. ¿Ya? Por eso en la auditoría las desviaciones, las no conformidades se registran en el informe de auditoría y se dan las recomendaciones respectivas. Pues la auditoría médica es más un proceso de comparación entre la calidad observada, lo que se ha hecho con el paciente y los resultados que se han obtenido en el paciente versus la calidad deseada que está reflejada en las normas
de atención clínica, en los protocolos de atención clínica, en las guías de práctica clínica, en la literatura médica. Entonces se compara con todos. Si el hospital cumple con esto internamente, sin esperar demandas de los pacientes o de los familiares de los pacientes, la auditoría médica es un instrumento de calidad de atención, de garantía de calidad, de aseguramiento de calidad. Por eso se dice que la auditoría interna, que la hace el propio hospital voluntariamente, internamente, sin esperar ninguna demanda, es preventiva, es correctiva y es pedagógica, porque tiene sus objetivos: prevenir errores, corregir errores y enseñar al personal de salud a identificar esos problemas. ¿Ya? Entonces, la auditoría hace un análisis de la calidad, recomienda correctivos, es pedagógica porque actualiza conocimientos, le da valor al expediente clínico, puede ayudar a actualizar y reeditar normas y protocolos, está buscando defender e identificar derechos y deberes tanto del paciente como del médico, ayuda a estudiar quejas y denuncias, dirime controversias, determina el grado de desempeño profesional, porque cuando auditamos a un médico es como que también le estamos verificando cómo se ha desempeñado como médico. Porque si no ha cumplido las normas de atención clínica, pues ha hecho mal, ha hecho un mal desempeño profesional. Ah, pero si ha cumplido todo correctamente, ha hecho bien, ¿verdad? Ha tenido un buen desempeño profesional y ayuda a dar recomendaciones para capacitación y actualización. Pues la auditoría médica se basa en la historia clínica. Esta historia clínica es la que registra y monitorea toda la evolución de salud de enfermedad del paciente. Es un medio de planificación de la atención del paciente. Es el registro único de las actividades que se hacen con el paciente por parte del equipo de salud. Ayuda a evaluar el desempeño de cada uno de los profesionales de salud. Es un medio de comunicación entre el médico, la enfermera, el otro médico, el interno, el residente, etcétera, y ayuda a proteger intereses legales tanto del paciente como del propio profesional y de la institución. ¿Ya? Entonces, la historia clínica es un documento esencial y en la práctica judicial puede ayudar a investigar hechos de responsabilidad profesional o mala praxis y puede tener hasta un fuerte valor probatorio y en muchos casos hasta determinar la decisión jurídica, porque si el juez que está siguiendo un caso de demanda de mala praxis y está evidenciado en la historia clínica que el médico ha hecho mal, pues ya, está fácil para el juez, ya puede juzgar y determinar el castigo que le corresponde al médico. ¿Ya? En Bolivia nosotros tenemos estos ejemplos. Esta es la guía de auditoría de expediente clínico. Fíjense, es una especie de lista de cotejo en la que hay que ver estos elementos. No solo son 17, ojo, esta es una página de este, de este formulario y hay que anotar si está bien, no está bien, si aplica o no se registra, ¿no? Y hacer después, periódicamente, reunirse los profesionales del hospital mensualmente, hacer de una a cinco auditorías clínicas y dar las recomendaciones, las conclusiones y recomendaciones respectivas. Bien, segundo elemento de garantía de calidad, listo. Vamos al tercero, la acreditación de los servicios de salud. La facultad acaba de terminar su visita de los pares evaluadores externos, quienes han venido a verificar si nuestro informe de autoevaluación que ya hemos presentado el año pasado, a principios de este año, al organismo de acreditación boliviano y al Mercosur, han venido a verificar ese informe. Si ustedes han dicho que ustedes se han calificado así, queremos ver
si eso responde a la realidad. Y en los 3 días que han estado, los padres evaluadores que han hecho han ido visitando la infraestructura, han ido viendo servicios, han ido entrevistando docentes, estudiantes, verificando lo que el informe de autoevaluación que hemos presentado es cierto o no es cierto, ¿no? Entonces, los hospitales, cuando acreditan, significa que están garantizando a la población, garantizando a sus usuarios que están trabajando bien, que están trabajando cumpliendo con estándares internacionalmente aceptados. Entonces, los programas de acreditación generalmente en el mundo son voluntarios. Solo en Bolivia la acreditación de hospitales es obligatoria. En el resto del mundo es una decisión voluntaria. Mi hospital decide presentarse voluntariamente a una acreditación. No es que me han venido a obligar, me han venido a presionar para hacerlo. Ojo. Segundo, los acreditadores no deben depender del Estado ni de ninguna institución estatal, porque el Estado no puede ser juez y parte. Entonces, las instancias acreditadoras deben ser independientes del Estado, deben ser instituciones técnicas, exclusivamente técnicas. En el mundo, por ejemplo, en Estados Unidos existe la Joint Commission International for Accreditation, Comisión Conjunta Internacional para Acreditación, que es una de las entidades de mayor prestigio a nivel mundial que hace acreditación de hospitales. En Latinoamérica, muy pocos hospitales tienen la acreditación de la Joint Commission. La mayoría de nuestros hospitales tienen la acreditación de la instancia de acreditación estatal o de la instancia sudamericana, como el Mercosur, por ejemplo. En cambio, la Joint Commission International es una empresa privada que solo trabaja acreditación de hospitales, pero es independiente, es estrictamente técnica, es muy exigente y realmente si acreditas a la Joint Commission, eres una buena institución. O sea, aprobar ese examen de la Joint Commission es fuerte, ¿ya? Y demuestra que realmente trabajas bien. Hay estándares que se manejan a nivel internacional, por eso dicen estándares internacionalmente aceptados. Siempre se empieza por una autoevaluación preparatoria seguida de una evaluación de expertos externa y que debe dar una acreditación, digamos, una devolución formal, una certificación y tener un seguimiento al respecto. O sea, acreditar es eso. Acreditar es un procedimiento de evaluación de todo lo que tiene nuestra institución. Debe ser un proceso voluntario, periódico y reservado. Tiende a garantizar la calidad de la atención a través de estándares internacionalmente aceptados. INNORCA, el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, ya les hablé de esta institución en la anterior semana, indica en sus documentos que la acreditación consiste en someter a una evaluación a la institución solicitante de acuerdo a requisitos de la normativa internacional. Y si has aprobado, se deja constancia por escrito de la cobertura de servicios para la cual es acreditada la institución y el tiempo de validez de esa acreditación. En acreditar al Mercosur, por ejemplo, para la facultad, ya hoy en día representa, si nos ha ido bien en esta evaluación externa, eso quiere decir que vamos a acreditar por quinta vez y vamos a estar acreditados por los siguientes 6 años. ¿Qué quiere decir? 2025 a 2030.
que ya no nos vamos a preocupar de actividades de acreditación porque el tiempo que dura la acreditación de las instituciones educativas es de 6 años. En cambio, en hospitales la norma nacional solo permite acreditar por 3 años a un hospital. ¿Ya? Entonces, eso puede tener ciertas explicaciones, ¿no? Por ejemplo, en un hospital es cierto de que la tecnología puede cambiar radicalmente, pueden haber más avances tecnológicos y un hospital tiene que estar al día con eso. En cambio, en las instituciones educativas, los cambios de los procesos pedagógicos formativos no son tan frecuentes. ¿Ya? Entonces, por eso es que 6 años es un periodo de tiempo que se considera pertinente y que en 6 años, obviamente, la facultad va a crecer, se va a modernizar, se va a actualizar y en el 2030 ya tendrá que trabajar una sexta acreditación, ¿verdad? Entonces, eso es lo bueno, ¿no? Por eso es que la gestión que yo he concluido como decano de esta facultad en abril ha presentado, ha trabajado todo lo duro de la autoevaluación, hemos presentado el informe de autoevaluación, el plan de mejoramiento, etcétera. Y lo único que le ha tocado hacer a la actual gestión, al actual decano, es recibir la evaluación externa de 3 días que se ha hecho la anterior semana. Se los aclaro porque también políticamente hasta manejan conceptos equivocados y versiones equivocadas, ¿no? Queriendo hacer creer de que el trabajo de la acreditación es de una semanita, ¿no? El año pasado hemos trabajado casi 8 meses preparando el informe de autoevaluación, cumpliendo el plan de mejoramiento y las recomendaciones de la anterior acreditación, de la cuarta acreditación que tuvimos, ¿no? Entonces, y con eso, ¿qué le estamos demostrando a Cochabamba y a Bolivia? Que la Facultad de Medicina trabaja bien formando médicos, ¿no? Cumple estándares internacionales de formación médica. Muchas veces confunden acreditación con habilitación y la habilitación no es lo mismo que acreditación. Estar habilitado para algo solamente es una constancia de cumplir condiciones mínimas que la autoridad sanitaria hace, ¿no? Por ejemplo, yo quiero abrir un consultorio médico y tengo que cumplir condiciones mínimas para un consultorio. ¿Quién establece esas condiciones mínimas? La institución que es autoridad en salud, ¿no? El SED es el Ministerio de Salud. Si cumplo, voy a pagar un arancel y me van a habilitar. Mi consultorio está habilitado, mi clínica está habilitada, mi hospital está habilitado, mi centro de salud está habilitado. No está acreditado, está habilitado, es decir, cumple con lo mínimo para prestar atención. Y la autoridad sanitaria lo está verificando, lo está comprobando y nos está dando el permiso de funcionamiento. Y tampoco es lo mismo acreditación que categorización, porque categorización implica una clasificación de acuerdo a criterios, por ejemplo, de complejidad de atención. Por eso tenemos establecimientos categorizados en 3 niveles en Bolivia, ¿verdad? Primer nivel de atención, categoría primer nivel, es atención ambulatoria. Segundo nivel es hospital básico, con 4 especialidades mínimas. Tercer nivel de categorización es hospital con especialidades y subespecialidades clínicas y quirúrgicas. Cuarto nivel de atención, que también se habla en Bolivia, son los institutos especializados, ¿no? Por ejemplo, un psiquiátrico solamente es un centro de atención de pacientes psiquiátricos, un instituto psiquiátrico. El instituto gastroenterológico que tenemos también en Cochabamba, en La Paz, en Sucre y en Santa Cruz, que han sido construidos con el apoyo de la cooperación japonesa,
Son institutos porque son especializados en el área gastroenterológica, no te hacen nada más que gastroenterología. Entonces, esos son institutos especializados. El Instituto del Tórax en La Paz hace simplemente neumología, pacientes con patología respiratoria. ¿Ya? El Instituto Boliviano de la Medicina de Altura en La Paz, en Potosí, en Oruro, solo hacen estudios de medicina en lugares con altitud geográfica, eh, digamos, poco común, ¿no? De 3.000, 4.000, 5.000 metros de altura. Bien, entonces, categorización es una cosa, habilitación es otra cosa y acreditación es otra cosa. ¿Qué busca la acreditación? Mejorar la prestación de servicios y satisfacer a los usuarios. Hay una ruta crítica que se empieza siempre por el punto de partida, que es la evaluación interna o autoevaluación, ¿no? Lo que les dije que hicimos en la facultad desde el año pasado ya. Este es el instrumento esencial, fíjense, en donde nosotros colocamos todas nuestras fortalezas, debilidades, desviaciones, aciertos, eficacia, eficiencia, economía, legalidad y mejoras de todo lo que hicimos en la institución. Nos estamos demostrando en un documento todo lo que hemos cumplido, las recomendaciones que se han hecho, todo lo que hemos mejorado de acuerdo a las recomendaciones de la cuarta acreditación, etcétera. Entonces, fíjense, empieza con la autoevaluación, ahí está la autoevaluación. Hay un informe que se entrega de la autoevaluación y se hace la solicitud de la acreditación, recién cuando ya hemos cumplido con la autoevaluación. En Bolivia es un poquito diferente. El año pasado el gobierno ha convocado a las instituciones que se interesarían en acreditar o reacreditar. ¿Ya? Entonces, cada año el ministerio, el organismo boliviano de acreditación, convoca y dice a quienes quieren acreditarse por primera vez o reacreditar. Entonces ahí nosotros nos hemos inscrito. El año pasado hemos confirmado con nota escrita, con carta oficial y todo, de que la facultad ya está cumpliendo su sexto año de acreditación, de la cuarta acreditación, y por lo tanto queremos presentarnos al proceso de reacreditación. Nos han respondido, nos han dicho, ok, están aceptados, nos tienen que entregar su informe hasta febrero del 2025. Así lo hicimos. ¿Ya? Y una vez que hemos entregado, incluso han revisado en Bolivia, nos han hecho ciertas observaciones y nos han dicho ya, corrijan estas observaciones. Lo hemos hecho también, las observaciones las hemos corregido y entregado en marzo de este año. Y cuando ya nos han aprobado todo el informe, recién nos han designado a los pares evaluadores, que han sido las personas que han venido la anterior semana, fíjense, han venido en junio para hacer la visita de evaluación externa. Entonces, nosotros hemos preparado todo este año esta visita, se ha hecho la visita ya, y ellos van a hacer un informe de lo que han visto en la facultad y van a tomar una decisión de acreditación. Si nos acreditan por quinta vez consecutiva, nos van a notificar y listo, y nosotros tenemos que hacer un seguimiento de las recomendaciones que hayan escrito los pares evaluadores. Cumplir con esas recomendaciones es mandatorio porque no siempre apruebas, como decimos, 100 sobre 100. La facultad puede acreditar con 80 puntos o más, pero no siempre se llega al 100%. Hay cosas que es difícil cumplir. Por ejemplo, tener más infraestructura para nuestra facultad es difícil cumplir porque no tenemos el dinero suficiente para eso. Entonces, en una acreditación hay fases, un proceso de información, sensibilización.
lo hemos hecho también con ustedes, si recuerdan, hemos ido colgando afiches, frases, fotografías de estudiantes de la facultad y todo eso, ¿verdad? Diciéndoles, queremos acreditar, estamos en proceso de acreditación, etcétera. Luego, hay un grupo de responsables del proceso, en toda institución se nombra, nosotros tenemos el Departamento de Educación Médica y Planificación, que es el que comanda todo el proceso, se organiza y se planifica todas las actividades, se verifican los estándares y se produce como producto el informe técnico de autoevaluación y de las cosas que nos falta cumplir, estándares que nos falta cumplir, se presenta un plan de mejoramiento de actividades que van a ayudar a cumplir esos otros estándares en un tiempo prudente. En Bolivia, hemos dicho, está el Sistema Boliviano de Normalización, Metrología, Acreditación y Certificación. Ahí está el Organismo Boliviano de Acreditación, fíjense, el OVA, junto con IPNORCA y la IPMETRO, ¿no? Que conocemos ya. Además de acreditar al Mercosur, nuestra facultad puede optar a una certificación de gestión de calidad, una certificación ISO 9000, que significa que es la que certifica que la facultad realiza todas sus actividades, todos sus procesos internos con calidad. ¿Ya? Entonces, si uno certifica la ISO 9000, también es un orgullo. Muchas instituciones, ustedes deben ver en la propaganda actual de empresas, por ejemplo, el Hospital Univalle tiene certificación ISO 9000. Orgullosos lo muestran porque esa certificación está dando fe de que las actividades y los procedimientos internos siguen un sistema de gestión de calidad que está funcionando bien en ese hospital. ¿Ya? Entonces, hay muchas otras certificaciones, ¿no? La ISO 9001-2000, la 9004, las 14000 sobre gestión medioambiental y otras que ya les he ido mostrando, ahorita lo vamos a ver también, como normativas que pueden certificarse dando fe de la calidad, ¿no? Aquí está, por ejemplo, lo que en Bolivia se maneja como Manual de Evaluación y Acreditación de Establecimientos y su guía de acreditación más. O sea, esto ya todos lo pueden conocer. Acreditar es un examen con libro abierto, ¿no? Porque no se trata de que acreditar sea un examen de farmacología facultativo, ¿verdad? Ya, buscando que se aplacen todos, ¿no? Entonces, la acreditación, conoces tú qué te van a pedir, qué te van a preguntar y tú te preparas para eso. Entonces, cuando demuestras que has cumplido todos esos estándares, los acreditadores te dan la certificación, ¿no? Entonces, aquí está. En Bolivia, fíjense, la acreditación es un proceso obligatorio, a diferencia de otros países, ¿no? Para sus objetivos, no vamos a leer en detalle, hay un comité departamental de acreditación que lo preside el Servicio Departamental de Salud. Está también la seguridad social a corto plazo, los privados, el gobierno municipal, los colegios profesionales, las organizaciones sociales. Hay un comité de acreditación para hospitales que funciona a partir del Servicio Departamental de Salud. El CEDES tiene una unidad de calidad y servicios. Y esa unidad es la que habilita, categoriza y acredita establecimientos de salud. Todas las clínicas privadas, incluso que conocen ustedes, han tenido que pasar por una, primero, habilitación, categorización y recién después una acreditación. Hay requisitos básicos a cumplir. Se los muestro acá porque antes muchos de estos requisitos eran estándares de acreditación. Hoy son requisitos básicos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, la señalización de un hospital, de una institución, los letreros indicativos, dónde estás,
qué hay acá, dónde, cómo llego a tal lugar, etcétera. Antes eran estándares de acreditación, o sea, te calificaban y el hospital, por ejemplo, hacía su señalización obligatoriamente porque era un estándar de acreditación. Ahora lo hace obligatoriamente, no porque sea un estándar, sino porque si no está con señalización, la comisión externa no entra y te puede dejar esperando. ¿Por qué? Porque no has cumplido requisitos básicos. Fíjense, encontrar ratones, encontrar eh, chulupis, por ejemplo, en una cocina de hospital, se suspende la visita de evaluación externa, se suspende tu proceso de acreditación. ¿Por qué? Porque un requisito básico no lo has cumplido, ¿verdad? Tienes animales domésticos, vectores, escombros, ¿sí? Entonces, ahora son requisitos básicos. Ya está el dictamen de acreditación en Bolivia, ¿no? Establecimiento acreditado, que cumple los estándares obligatorios. El acreditado con excelencia, que es decir, ¿no? Que el que ha cumplido estándares obligatorios y optativos más. Este es el estudiante corchito, ¿verdad? El que no solo ha estudiado lo básico, sino más allá, más todavía. Y el condicionado, que es lo que muchos obtienen, ¿no? Porque la nota va de 75 para arriba, ¿qué quiere decir? Que todavía te falta cumplir algunos estándares, te falta para llegar al 100 y eso debes presentar un plan de mejoramiento, ¿no? Para demostrar de que vas a cumplir con eso en un tiempo determinado. Y es por 3 años, fíjense acá dice 3 años de acreditación. Ahí están los grupos de estándares, fíjense, 5 estándares de atención de paciente, de accesibilidad y continuidad de atención, de evaluación del paciente, de atención al paciente, de respetar derechos del paciente y familia y de educación y comunicación al paciente y su familia. Y otros 5 estándares, grupos de estándares de gestión de establecimiento. Uno, por ejemplo, lo que es la dirección del hospital, gobierno, liderazgo y dirección, formación y calificación del personal que trabaja, y fíjense, gestión y mejora de la calidad. Institución que no tiene su plan de calidad, su plan de mejoramiento, no acredita, porque no estaría cumpliendo con este grupo de estándares de gestión y mejora de calidad. Vigilancia epidemiológica son 4 cosas, fíjense. Prevención y control de infecciones en establecimientos de salud, manejo de residuos generados en establecimientos de salud, bioseguridad e higiene laboral y gestión de información, ¿no? Y por último, el último grupo de estándares del establecimiento es gestión y seguridad de las instalaciones. Todos esos están en listas de cotejo como esta que ven, en donde están identificando estándares obligatorios. Por ejemplo, aquí dice, para el alta referencia y seguimiento del paciente, el estándar dice, en el reglamento de manejo del expediente clínico existe un procedimiento para dar el alta o referir pacientes. ¿Sí o no? Eso sí o sí tiene que haber, es obligatorio tener. Entonces, aquí se va a verificar si hay o no hay eso, ¿verdad? Fíjense el 18, los expedientes clínicos de los pacientes incluyen una copia del informe de alta o epicrisis, resumen de egreso, nota de alta o la nota de alta solicitada. Eso se lo verifica en las historias clínicas. Si encontramos una historia clínica sin epicrisis, cero, ¿verdad? No cumple y es un estándar obligatorio. Entonces, estos obligatorios son los que sí o sí tenemos que cumplir. Y fíjense, hay opcionales, hay estándares opcionales, ¿no? Entonces, si queremos cumplir con los opcionales más, vamos a acreditar con excelencia. Ahí está el estándar, el medio de verificación y donde vamos a notar si cumple o no cumple o las observaciones que tengamos. Aquí está un ejemplo, el área social
información, si se facilita a los pacientes y a la población información sobre los servicios, horarios y obtención de la atención en idioma de la región, medios de verificación, fíjense, hay que ver si hay una guía de información al usuario, hay una línea telefónica gratuita, hay boletines informativos, tiene una página web o no, hay un panel informativo gráfico, hay medios de información audiovisuales. Bueno, entonces ahí se anota sí o no y se va punteando, fíjense, ¿no? Entonces ahí está el instrumento, la guía de manual de evaluación y acreditación que ya les mostré. Y fíjense este ejemplo de un grupo que está trabajando acreditación hospitalaria, ¿ya? Y ahí está un acta de trabajo de las reuniones de la coordinación de la unidad de acreditación de un hospital X. Todo eso está mostrando que se han reunido, han ido trabajando todo el proceso de acreditación. Y aquí hay un reporte de acreditación de un hospital municipal en Santa Cruz. Fíjense la nota que ha sacado este hospital, 92.37. Muy buena nota, ¿verdad? Más de 75. Y en algunas cositas está mal. Por ejemplo, tiene 66, fíjense acá, ha sacado 66 en gestión y seguridad de las instalaciones. Ahí hay cosas que corregir. Y en educación y comunicación al paciente y su familia, ha sacado 78, fíjense. Son las notas más bajas que han sacado. Entonces, esos son aspectos que hay que mejorar en un plan de mejoramiento continuo y eso hay que demostrar. Listo. Tercer punto de aseguramiento de calidad cumplido. El último, nos referimos ahora a la evaluación tecnológica del equipo biomédico que utilizamos en los hospitales. Y es también importante cumplirlo, porque los equipos biomédicos se utilizan para diagnóstico o para tratamiento de enfermedades o para rehabilitación. Y muchos de estos equipos biomédicos, muchos de estos equipos tecnológicos requieren de calibración y mantenimiento para garantizar la validez de los resultados que reportan. Entonces, por eso entra en garantía de calidad. Ese tus rayos X está bien calibrado, saca buenas placas, demuéstrame, ¿no? Ah, lo hemos comprado hace 10 años, pero aquí están los informes de mantenimiento, aquí está la última visita de la calibración que se ha hecho y está funcionando muy bien. Ah, ya, entonces tus rayos X, perfecto. Ese tu ecógrafo, aquí está su ficha de mantenimiento preventivo, recientemente ha salido de esto y está la certificación de un ingeniero biomédico que dice que está en buenas condiciones. Ah, perfecto. Entonces, cuando yo certifico que mi equipamiento está bien mantenido, bien calibrado, estoy dando garantía, estoy asegurando al paciente que el resultado que me va a informar ese equipo es confiable. Ustedes seguramente no sabían de este punto, ¿verdad? O sea, ¿acaso eso también se evalúa? Sí se evalúa. Por eso es que inclusive se audita, se hace auditoría de cumplimiento de los procesos de mantenimiento, reparación y calibración de equipos. Y el hospital que no se preocupa de eso, y el director de un hospital que no se preocupa de esto, quiere decir que no conoce de gestión de calidad. Entonces, hay mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo inclusive, ¿no? Este equipo todavía tienes para 5 años más de duración, pero ya tienes que pensar, colocar en tu POA la compra de un nuevo equipo. Prevé. Todavía está bien, está dando buenos informes, confiables, pero prevé, porque ya no va a tener más tiempo de vida útil, ¿no? Entonces, el mantenimiento correctivo, cambio de partes, engrasado, pulido, qué sé yo. Entonces,
el mismo calibrado, etcétera, ¿no? O sea, estamos calibrando otra vez para que los resultados sean confiables. El preventivo es el que hacemos cuando el equipo está funcionando bien y queremos mantenerlo por más tiempo en ese estado, ¿no? Por ejemplo, los vehículos, los que compramos autos, por ejemplo, los que tenemos autos, si queremos que nuestro auto dure más tiempo, ¿qué tenemos que hacer? Mantenimiento, ¿verdad? Y mantenimiento preventivo. No tenemos que esperar a que el auto se pare y recién llevarlo a mantenimiento, ¿no? Tenemos que cambiar cada 5.000 kilómetros aceite, cambiar filtros, cambiar, verificar líquidos de freno, de embrague, etcétera, ¿no? O sea, y si cumplo con ese mantenimiento preventivo, mi vehículo me va a durar muchos más años sin darme problemas. Entonces se hacen pruebas de seguridad, verificación, calibración en equipos, ¿no? Para ver que estén funcionando bien, mantenimiento preventivo, inspecciones periódicas que están programadas inclusive, correctivo, cambio de partes, cambio de repuestos, actualización de software, qué sé yo, ¿no? Entonces corregimos las cosas y con eso garantizamos a la gente que sí le estamos dando atención con calidad. Bien, chicos, entonces eso es estas dos clases, el anterior sábado y hoy, hemos visto gestión de calidad como tal, calidad asistencial, recuerden bien, la calidad científico-técnica, la calidad relacional y la calidad organizacional que vimos. Y hoy vimos garantía de calidad, ¿no? Que son elementos que en un hospital debemos cuidar con mucho detalle porque tenemos que garantizar al paciente que estamos haciendo bien las cosas. El paciente debe confiar en su hospital porque le estamos dando garantía, le estamos asegurando que trabajamos correctamente. Si hay alguna consulta que tengan, pues con mucho gusto estoy a su disposición. Y si no, pues la presentación está en el Classroom y también se las he subido al chat que tenemos en el WhatsApp. Así que tenemos que reunirnos, por favor, búsquenme esta semana o el miércoles en la clase práctica que vamos a iniciar para organizar el seminario. ¿Ya? Yo ya les dije que el tema ya lo tengo, la institución ya la tengo conservada, conversada y comprometida, pero tenemos que organizarlo. ¿Ah? Y necesito por lo menos unos 10 estudiantes que me ayuden en la organización del seminario, que haya una comisión de propaganda, que haya una comisión económica para que cobre las inscripciones al seminario y administre los recursos, que se ocupe de comprar el refrigerio respectivo, etcétera. Si vamos a hacer con certificaciones, que hay una comisión que haga los certificados, a eso nos referimos. ¿Ya? Y si les queda dinero de la organización de este seminario, pues se lo guardan para su semana médica, ¿no? Que es en septiembre, ¿no? Entonces, los docentes no nos involucramos en nada de la administración de esos recursos, solo lo hacen los estudiantes. Así que el miércoles voy a estar en la facultad desde las 2 de la tarde y me pueden buscar para reunirme con los 10 estudiantes de la comisión organizadora. Ya ustedes definen quiénes quieren participar. ¿Ya? Eso yo no les obligo, simplemente yo trabajo con los estudiantes que se presenten. El día miércoles nos vemos, me escriben al chat y nos acordamos dónde reunirnos. ¿Listo? Entonces, que tengan un buen sábado, un buen fin de semana y gracias por haber estado en la clase. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, chicos. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.